Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. El conocimiento de las cosas espirituales de Dios no es sino la misma enseñanza de Jesús de Nazaret, solo que ahora con el entendimiento. O sea, si algo no se entiende, se va a tergiversar. Entonces, por eso es de que vuelvo a repetir nuevamente cómo es que la religión ha tropezado. Toda la religión. Estoy hablando de las 5,000 religiones existentes, que es un número más o menos aproximado. Pueden ser 5,000 y tantas o 4,000 y tantas, pero al final son demasiadas para trastornar a toda la humanidad. Por eso es de que todos se dan cuenta de que ha sido una falsedad, pero el tiempo ha llegado. Las enseñanzas que salen del Ministerio Internacional del Dios Vivo, esas dan beneficio al oyente. Esas traen la promesa al creyente. En esta oportunidad vamos a hablar de algo tan, pero tan importante como es lo que hemos venido hablando. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? No es como lo monta la religión, la mentira religiosa, que es un lugar donde hay pastos verdes, donde se respira paz, donde se respira tranquilidad. Claro, donde no hay gente hay paz. En el cementerio hay paz. Pero no, usted tiene que tener paz. Por eso dice la Biblia que nosotros seremos transformados en medio de una generación mala y perversa. O sea, lo que tiene que tener usted es cuidado de que no se le acerque gente con malas intenciones, con maldad, que el único propósito es perturbar y trastornar su paz, su vida, su tranquilidad, de hecho su felicidad. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es sino un lugar donde a usted le enseñan la verdadera doctrina para que usted reciba esos beneficios de Dios. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que comenzando porque la ignorancia es donde produce el trastorno religioso. La ignorancia es que la gente cree que el pueblo judío es el que se iba a salvar. No, el pueblo judío fue escogido para recibir una ley, para ver un trato de Dios con ellos, pero ahí no había ningún beneficio porque no había sabiduría, no había inteligencia, no había entendimiento, no había revelación. Así como lo dio bien claro. Entonces, ¿en dónde comenzaban a venir los misterios? ¿Dónde venía la gracia? Ahí venía. Y entonces ahora, conforme a lo que esté escrito, yo se lo voy a demostrar. Hace 8 días hablamos de Jesucristo lo dijo, Jesús de Nazaret lo dijo. ¿Quién lo entendió? Nadie. Ahora vamos a hablar algo tan importante. En el pueblo judío no había ningún beneficio, ninguno. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, ellos fueron escogidos para una ley. Pero cuando viene el pueblo gentil, ellos eran los escogidos. Ellos eran los que tenían que recibir ese beneficio de parte de Dios. O sea que usted, para recibir el beneficio de Dios por medio del entendimiento, tiene que saber que ninguna costumbre judía, ni lo que está escrito para los judíos, a usted le beneficia. Y se lo voy a demostrar con lo que Jesús dijo. Vamos a ir rápidamente a Mateo y les voy a leer algo bien importante. Vamos a ir a Mateo 20 del 1 al 16. Son parábolas que nadie tenía el entendimiento. Y yo se las voy a leer hoy. Si usted es inteligente, si usted sabe que aquí hay un gran beneficio para su vida y usted estudia, usted podrá tener una Biblia ahorita en su mano y va a leer juntamente conmigo. De hecho, cuando usted sabe que va a poner el programa del Ministerio Internacional del Dios Vivo y a usted le interesa, entonces para que a usted no le den gato por liebre, usted puede tomar su Biblia y comenzar a leer para ver si lo que yo le estoy leyendo es correcto, es cierto. Entonces le voy a leer en Mateo 20.
del 1 al 16. Y le voy a explicar la parábola de los obreros de la viña. Y dice así: porque el reino de los cielos, oiga bien, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Eso es el reino de los cielos, el ejemplo que va a poner aquí Jesús de Nazaret. Entonces dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cómo les comenzó a pagar? A los últimos. Los que llegaron de último les comenzó a dar su dinero. Y entonces dice así: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario, que era lo convenido. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero cuando también ellos recibieron cada uno 1 denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros, oiga bien, serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, ahora con el entendimiento de lo que les acabo de leer, lo que Jesús está diciendo es de que iban a venir unos de último y ellos iban a ser primeros. Aquí está hablando de los gentiles. Ellos no tuvieron ley. Ellos creían que estaban sin Dios, pero Dios los tenía ahí esperando el día, esperando el momento, hablando de ellos, en que les llegara el beneficio de la sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea, para esos últimos no iba a venir ley, no iba a venir mandamiento, no iba a venir temor, no iba a venir consecuencia, no iba a venir sufrimiento. Para ellos venía una sabiduría. Les estoy hablando del pueblo que venía después de la muerte de Jesús. Ese pueblo fue enseñado por Pablo, ahí comenzó la gracia. Después José Luis de Jesús y ahora su servidor. Entonces, en los judíos no había ley. Perdón, en los judíos no había beneficio, ahí había ley. En cambio, en el pueblo gentil, ahí venía sabiduría. Entonces, usted no puede mezclar esas dos cosas. ¿La religión lo hace? Claro que lo hace. Y por eso es que les daña la cabeza y les estorba para que ustedes reciban la sabiduría cuando están mantenidos en esa religión. Ya sea evangélica, católica, ya les dije, toda religión. ¿Por qué? Porque esto que yo les digo no es religión. Es más, aquí no hay mandamiento. Aquí hay sabiduría. Si usted quiere, lo hace. Y si no, siga viviendo como está viviendo. Esto es opcional.
Si usted quiere, oye, si usted quiere, no oye. Aquí no se le pone mandamiento. Si usted pregunta y esto es bueno, eso lo sabrá usted. ¿Por qué? Porque puede verlo en otros. Si es bueno en otros. Si es bueno en otros, va a ser bueno para usted. Si es malo en otros, va a ser malo para usted. De hecho, hay una ley terrenal que le enseña cómo debe conducirse en el lugar donde usted vive. Le estoy hablando de una ley humana, la ley de los hombres. La ley de tránsito, por ejemplo, si dice que usted tiene que usar casco y usted no lo carga, se atiene a las consecuencias de una multa. Así de sencillo, no le voy a poner más ejemplos. Usted sabe lo que le conviene, usted sabe lo que es bueno. Entonces, el pueblo gentil era el del beneficio. Pero no me lo revuelva, no se meta en un lugar donde le ponen ley, porque para eso le dan sabiduría. Voy a continuar entonces. Vamos a ir rápidamente a Juan. En el capítulo 10, les voy a leer desde el versículo 7 al 17. Volvió Jesús pues a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Se trataba de oír. Oiga bien. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, a través de su doctrina con entendimiento. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oiga bien esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Está hablando de las últimas. Está hablando de las postreras. Se lo voy a repetir. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Que dice que Él es el buen pastor. Y las ovejas de otro redil que también debe traer, ellas oirán su voz. Y ahí al oír su voz hay beneficio. El oír su voz, eso se llama fe. El oír con fe. Usted no tiene que hacer nada. Nadie le está pidiendo que haga nada. En la doctrina del Dios vivo. En la doctrina del Padre. Aquí no se le ha pedido a usted absolutamente nada. Más que se retire de donde le están haciendo daño. De donde le están trastornando más la cabeza. De donde le trastornaron la cabeza a sus padres y ahora le toca a usted. Porque desde chiquito lo bautizan a uno y ahí lo llevan arriado. Estudie, averigüe. Para que no le den a tol con el dedo. La religión eso hace. Engañarlo, fastidiarlo. Mire, Guatemala y los países de Centroamérica son los países más ignorantes. Entonces ya es tiempo que despierte, bendecido. No es el pueblo judío. Ahí no había. Lea la Biblia y dice, ni uno solo. Ni uno. Porque la ley teniendo la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto al que se acerca. Hebreos 10:1. Se lo repito, Hebreos 10:1. La ley siendo la sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces, donde está el beneficio es en el evangelio con entendimiento predicado a los gentiles.
Yo creo que es todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios Padre, bendecido con toda bendición.